A la sesión de la tarde de este segundo día del seminario le damos la bienvenida a la segunda sesión de este segundo día del seminario Configuraciones Ciudadanas en Contextos de Transición y Globalización en el marco del proyecto ECOSNOR 2014-2015 que se denomina Ciudades Plurales, Participación y Género, una colaboración entre la Universidad de Antioquia, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Universidad París 13 de Sorbona en París. Este seminario también es una iniciativa del Grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales del Instituto de Estudios Regionales con apoyo de la Estrategia de Sostenibilidad 2013-2015. Les agradecemos entonces su presencia aquí y vamos a dar inicio entonces a esta sesión de la tarde que tiene como foco, como ha sido el del día, las metodologías para los estudios de las configuraciones ciudadanas. Vamos a iniciar entonces con la intervención denominada Indagaciones por la conciencia ambiental, etnografía de las prácticas del consumo, a cargo de María Claudia Mejía, investigadora del Grupo de Recursos Estratégicos y Dinámicas Socioambientales del INER y estudiante del doctorado de Ciencias Sociales. María Claudia. Bueno, buenas tardes. Ya pues como Claudia me presentó, pues digamos como mi exposición es el tema o el título es Indagaciones por la conciencia ambiental, etnografía de las prácticas de consumo. ¿Qué les voy a contar rápidamente? Primero voy a empezar con un objeto de la investigación realizada. La investigación se realizó perdón, pregunto una cosa, ¿es necesario el micrófono? ¿Es necesario que? Listo. Bueno, les voy a contar entonces cuál es el objeto de la investigación. La investigación se realizó para optar por el grado de maestría en antropología en el año 2012. El nombre de la investigación fue Conciencia Ambiental, Consumo Responsable y Conciencia Ambiental, Encuentros y Desencuentros. Entonces les voy a contar un poco cuál fue el objeto de la investigación o más aún qué fue lo que hizo que, digamos, yo quisiera hacer esa investigación, cuáles fueron esas indagaciones o esas preguntas previas a la investigación, luego cuáles fueron las preguntas de investigación como tal, rápidamente cuál fue la metodología utilizada y digamos cuáles fueron esas características de esas técnicas o de la aplicación de esas técnicas que hicieron pues que pudiera encontrar o evidenciar o conocer esas prácticas de consumo. Entonces le puse 3 nombres, entre lo público y lo privado, la elección de la muestra, que fueran opuestos, ya les voy a contar un poco acerca de esto, y siempre preguntar por las prácticas. Y en cada una de estas características de la aplicación de las técnicas, por así llamarlo, voy a hablar acerca de unas ventajas y unas limitaciones, ¿cierto? Como para que podamos aprender un poco pues de ese aspecto. Entonces, ¿cuál fue el objeto de la investigación? El consumo responsable se ha ido constituyendo como una alternativa para contrarrestar los efectos del hombre en el medio ambiente. Al interior de la propuesta teórica del consumo responsable, lo que se encuentra son 3 aspectos. El consumo de productos ecológicos, las prácticas de conservación del medio ambiente y el no consumir. Y también en la teoría se encontró que a una mayor conciencia ambiental va a haber una mayor repetición de estas prácticas. Sin embargo, me fui uno. Sin embargo, se evidencia que aunque el consumo de productos ecológicos ha aumentado, no hay una suficiente conciencia ambiental que abogue por las repercusiones que está teniendo el hombre en la naturaleza. Entonces yo ahí me pregunté, si se necesita un aumento de la conciencia ambiental para que aumente el consumo responsable y dentro del consumo responsable el consumo de productos ecológicos, pero realmente no hay una conciencia ambiental, ¿qué es lo que está haciendo que el consumo de productos ecológicos crezca a la rata que está creciendo? Que año a año crece aproximadamente entre un 20 y un 30%. Entonces digamos que esa fue pues como la indagación principal que me llevó a hacer esta investigación. ¿Cuáles fueron entonces las preguntas de investigación? Se eligió indagar entonces sobre el significado que alcanza el término consumo responsable y su práctica en el marco de la conciencia ambiental, preguntándose por el significado del término consumo responsable en la teoría y en la práctica. La práctica del consumo responsable en coherencia con una conciencia ambiental. De qué manera se manifiesta la conciencia ambiental existente en las personas y cuáles son esas tensiones que se generan en las personas que tienen una alta conciencia ambiental al estar inmersas en un contexto capitalista y de consumo en el que estamos pues en la ciudad de Medellín.
¿Cuál fue el diseño metodológico? Rápidamente, entonces, digamos que la metodología pues macro fue la etnografía, pues es una maestría en antropología, entonces digamos que se debía pues tomar como los métodos de la ciencia. Se realizó observación independiente y entrevista a profundidad. Estas dos técnicas se registraron bajo un registro fotográfico y un diario de campo. Adicionalmente, se hizo registro fotográfico y se hizo también observación y entrevistas en 2 lugares. En los mercados verdes, como Coliflor, como el mercado verde del Jardín Botánico, como los días del aire, etcétera, etcétera, digamos, esos momentos que podían evidenciar el consumo. Y también se hizo observación y entrevista en 2 hogares de 2 de mis interlocutores, digamos, que asumían tener una mayor conciencia ambiental. Entonces, ahí va lo público y lo privado, de lo que les voy a hablar en un momento. Y también el campo se dividía en 2 personas, o la muestra se dividía en 2 tipos de personas. Los personajes que asumían o afirmaban tener una alta conciencia ambiental y las personas que afirmaban estar parcialmente desligados del tema, digamos también para el tema de los opuestos, que es lo que vamos a hablar más adelante. Adicionalmente, pues como en toda investigación se hizo una revisión documental y se tuvieron unas consideraciones éticas. Entonces, ¿cuáles fueron las características de la aplicación de las técnicas? Y como les conté hace un momento, voy a hablar de cada una y de sus ventajas y de sus limitaciones. Entonces, comenzando entre lo público y lo privado, aquí está el tema de lo público. Entonces, ¿qué tenemos acá? Se realizó entonces observación y entrevistas en esos lugares públicos que evidenciaban las prácticas de consumo, es decir, esos momentos, digamos, importantes en los cuales uno podía recoger y estar allí presente para observar a las personas consumiendo los productos ecológicos. Entonces, ¿cuáles eran ellos? Los mercados verdes, el mercado de Coliflor, el mercado de Ceres, etcétera, etcétera. Digamos, todos esos lugares de la ciudad o esos eventos masivos que ofertaban productos ecológicos. Allí entonces fue muy interesante porque se pudo no solo observar esas prácticas, sino hablar con la gente, entablar conversaciones y de ahí también tomar datos pues, para hacer entrevistas posteriores. Y lo privado fue que 2 de mis interlocutores me permitieron, digamos, entrar en sus hogares, verificar que esas prácticas fueran las que ellos estaban evidenciando o afirmando tener, tomar fotografías. Por ejemplo, aquí vemos en la foto de la esquina que esta interlocutora hace o reutiliza, digamos, el material pues que se podría botar y hace entonces los ladrillos ecológicos, una billetera, la otra cosita pues con el material como para un contenedor en la mesa del comedor, siembra hierbas aromáticas en el hogar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron entonces las ventajas y las limitaciones de esta parte que yo llamé entre lo público y lo privado? Las ventajas es que en lo público uno puede, digamos, contactar una mayor cantidad de personas. O sea, yo llegaba a un mercado verde, habían cientos de personas haciendo lo que yo quería observar. Entonces, digamos que era, pues muchas veces era hasta abrumador porque uno no sabía cómo a cuál contactar primero, o qué observar primero, pero era, pues estaba muy nutrido de lo que yo quería ver. En lo público también la oferta de productos ecológicos era inmensa, o sea, en un mercado de estos lo que congregaban era personas que estaban ofertando productos ecológicos. Entonces encontrar allí estos productos era supremamente interesante y ver la variedad de productos que vendían, a los precios, quiénes lo vendían, cuál era el discurso para ofertar los mismos. En lo privado lo interesante era la verificación, es decir, y eso es una de las limitaciones de contactar a estas personas en lo público. O sea, en lo público estas personas podían decir que eran muy conscientes, que hacían esto y aquello, pero ya verlo en lo privado, como lo pude hacer con estos 2 interlocutores, es otra cosa totalmente distinta. Pues uno ya ahí sí logra verificar que el discurso sí es coherente con la realidad. Y en lo privado también lo interesante es la cercanía que se genera con esta persona, porque no es lo mismo yo tener o hacer una entrevista corta de 10 minutos o de pronto hasta de media hora, pero estando en un mercado verde, a hacer una entrevista de media hora en el hogar de esa persona, donde esa persona, digamos, le abre a uno, por así decirlo, el corazón, pues se desnuda más fácilmente ante las preguntas que uno realiza estando en su hogar que estando pues en lo público. Y las limitaciones. Entonces en lo público no se puede generar esa cercanía ni esa complicidad que se puede generar en lo privado, y en lo público el discurso puede que no sea lo más coherente con la realidad, pues como lo acabo de decir hace un momento. Digamos que ahí, y como ser consciente ambientalmente o ser verde está de moda,
Entonces, muy probablemente muchas de esas personas pues estaban ahí por eso, por el tema del estatus. De hecho, eso fue una de las razones por las cuales, pues fue uno de los hallazgos de la investigación. Una de las razones por las cuales las personas consumen productos ecológicos es el estatus, la moda y también la percepción de calidad. Entonces, probablemente ese discurso no era pues muy coherente con la realidad. Ya hablando entonces de la segunda característica, que es la elección de la muestra, se decidió elegir opuestos, es decir, personas que afirmaran abiertamente tener una alta conciencia ambiental y personas que afirmaran abiertamente estar desligadas del tema, digamos parcialmente o totalmente desligadas del tema. Esto con el objetivo de hacer la comparación entre las prácticas y representaciones de uno y las prácticas y representaciones del otro. ¿Cuáles fueron las ventajas en este caso? La comparación. O sea, digamos que no es lo mismo yo ver qué hacen las personas, pues, o qué piensan las personas que tienen una alta conciencia ambiental por sí solas, sino que al compararlas con las que afirman no tenerla, digamos que se enriquece mucho más ese análisis. La otra ventaja es que las personas que afirmaban no tener conciencia eran totalmente sinceras. O sea, si yo las abordaba de esa forma y yo las elegía, listo, tú no tienes conciencia, quiero hacerte una entrevista, eran, digámoslo así, hasta descaradas, pues, hablaban sin pena, porque ya habían dicho, vea, a mí no me importa el ambiente. Entonces, pues yo lo puse ahí, no tenía nada que perder, o sea, ya habían afirmado no tener esa conciencia, entonces ya eran pues muy sinceras en su discurso. Y las limitaciones, precisamente van en esa misma línea, es que las personas que asumían tener o afirmaban tener una conciencia ambiental eran supremamente cautas, porque no podían dañar o no podían, digamos, eliminar o contradecir ese discurso que ya habían antepuesto a la entrevista. Y la última es siempre preguntar por las prácticas, es decir, siempre más allá de preguntar por esas representaciones, es decirle, bueno, ¿y usted cómo lo hace? ¿Usted cómo evidencia o cómo lleva esa representación o esa preocupación por el medio ambiente a sus prácticas del día a día? Entonces, en las entrevistas se preguntaba en primera instancia por el conocimiento acerca de los productos ecológicos. Digamos que esa era como la primera pregunta, ¿usted qué conoce acerca de los productos ecológicos? Unas preguntas más abajo, más adelante, se preguntaba por usted qué piensa de otra persona que esté consumiendo productos ecológicos. Entonces ahí digamos que se utiliza esa técnica proyectiva para que la persona proyecte eso que él piensa en otra persona y digamos él no quede mal. Y finalmente ya se pregunta a la persona por las prácticas y representaciones propias. Entonces ahí se evidenciaban contradicciones. Entonces digamos que ahí fue como la parte donde, o lo que más me ayudó a encontrar esas tensiones entre las personas que tenían o afirmaban tener conciencia ambiental y no se sentían muy cómodas al estarse desenvolviendo en un, pues como en un ambiente capitalista y de consumo en el que vivimos. ¿Cuáles fueron las ventajas y limitaciones allí? Las ventajas es que las personas proyectan más fácilmente en terceras personas lo que no quieren aceptar de ellas mismas. O sea, yo pues más fácilmente yo digo, sí, yo pienso de esa persona aquello, probablemente lo pienso de mí mismo, pero pues yo al anteponerlo en otra persona, en un tercero, lo digo de una forma más fácil. Y al realizar la pregunta de las prácticas al final, las personas digamos que reconstruían su discurso y ahí se podían evidenciar esas contradicciones, que eso era algo pues muy interesante en las entrevistas. Y las limitaciones es que finalmente pues todos tenemos contradicciones, eso es algo que hay que aceptar. Y la mayor limitación fue el no poder constatar las prácticas desde lo privado para todos los entrevistados. O sea, yo desde lo público, digamos que logré entrevistar a una mayor cantidad de personas, desde lo privado fue solo 2 de mis interlocutores los que me permitieron pues entrar a sus hogares. Entonces para mí eso fue una limitación, porque hubiera sido muy interesante poder haber constatado las prácticas desde lo público, pues esas representaciones y prácticas que las personas afirmaban tener desde lo público en lo privado. Ya. Muchas gracias, María Claudia. Vamos entonces a darle el turno a Elizabeth Montoya, investigadora del Grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales del Instituto de Estudios Regionales. También nos va a presentar resultados de su trabajo de investigación para optar al título de Magíster en Ciencias Ambientales. Buenas tardes para todas y todos. Entonces, la investigación de la cual vamos a hablar en este momento es una investigación realizada en el marco de la Maestría en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible
realizada en la Universidad de Antioquia. El título de la investigación fue Preocupación ambiental en la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria. Para poder hacer la investigación, una de las inquietudes básicas que yo tenía, pues más a nivel personal que general, era que siempre me preguntaba por los problemas ambientales, los problemas que surgían a través de la contaminación, la degradación, el daño ambiental y cómo esos problemas siempre generaban inquietud en la comunidad. Resulta que para poder yo hablar sobre la preocupación ambiental tenía que indagar sobre lo que era un problema ambiental, lo que era una preocupación y lo que era la conciencia ambiental. El problema tiene muchos significados y buscándolo pues a nivel de diccionario y a nivel de respuestas de intelectuales, finalmente se definieron básicos contextos de lo que es el problema, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin. La preocupación era una intranquilidad, temor o angustia, inquietud que se genera por una situación. La conciencia ambiental era algo que apenas estaba saliendo a partir de los años 60 y 70 con la industrialización y esos movimientos ambientalistas que fueron surgiendo a través de todas esas problemáticas. Pero también yo tenía que indagar sobre lo que era el ambiente. Entonces, ¿qué era el ambiente? Entonces me encontré pues que teníamos el ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente social, y que esas categorías pues generalmente no son muy bien entendidas por el común de las personas. También tuve que indagar sobre lo que era la normatividad, cuáles eran las normatividades que se tenían en el momento para poder entender lo que era la preocupación ambiental. Y indagando, pues encontré que definitivamente diferentes organismos y hay disposiciones, cumbres internacionales, y cronológicamente aquí podemos mirar una muestra que se empezó con la Declaración de Estocolmo en el 72, ahí fue cuando se generó la conciencia, el inicio de lo que era la conciencia ambiental. Luego Colombia en el 74 pues empezó a tener una disposición normativa ambiental. En 1982 ya con la Carta Mundial de la Naturaleza y de la Asamblea General de las Naciones Unidas pues empezó a hablarse del tema ambiental. Y finalmente en la Constitución Política de 1991 pues ya redimensionó lo que era el tema ambiental, elevándolo a la categoría de derecho colectivo o derecho económico de tercera generación, que eso fue pues un paso muy importante en esas problemáticas ambientales que se estaban dando. Entonces yo ahí ya reformulé lo que fueron las preguntas de investigación. ¿Cuál es la percepción que las personas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria, tenían frente al problema ambiental? Y esta pregunta fue la primera que quise empezar a hacer, porque yo siempre he dicho que nosotros los universitarios siempre estamos en tendencia de buscar las problemáticas de los demás en distintos contextos fuera de la universidad, pero yo veía que en la Universidad de Antioquia pues teníamos muchos problemas y siempre me he preguntado y me sigo preguntando qué pasaría si la gente del aseo no trabajara, si las personas del aseo no estuvieran contratadas. Incluso estuve indagando y estas personas trabajan trabajan todo día y noche, son 3 turnos en la universidad, para pintar, para lavar, para limpiar. Entonces yo también decía, yo me sentaba, pongamos en alguna parte, yo veía esa limpieza, pero siempre, y veía que la gente tiraba la basura, la colilla, el chicle, el papel, se les cae y no lo recogen. Entonces esa pregunta pues siempre circundaba dentro de mi cabeza. Luego ya empecé a mirar si esa percepción cambiaba dependiendo del vínculo universitario. Entonces yo decía, bueno, es que yo vi un profesor que tira la colilla al piso, pues en el balcón y la colilla para el otro lado, pero los estudiantes veía con sus cajas de almuerzo, pero los empleados pues ¿qué hacían? Entonces esa fue una segunda pregunta. La tercera era cómo es la valoración del entorno universitario frente a esa preocupación ambiental, o sea, cómo lo estaban valorando, o sea, qué estaban sintiendo por esos problemas ambientales. Y la última sería cuáles son las prácticas más frecuentes que tienen los miembros de la comunidad universitaria que permitan determinar si existe o no una verdadera preocupación ambiental. En ese caso, entender si tienen una conciencia ambiental. Para poder hacer o entender el nivel de conciencia ambiental
y de las representaciones del medio ambiente, yo tuve que hacer una construcción de un cuestionario con el cual se pudieran validar unas variables establecidas por la psicología social ambiental, pero también teniendo en cuenta lo que era la antropología, en este caso la antropología cognitiva, que es la que tiene que ver con todo el pensamiento integral que las personas tienen. Dentro de esas variables, entonces yo tuve que entender qué era el apego territorial. Dentro de esas variables del apego territorial, entonces estaban la estabilidad, la satisfacción residencial, el sentimiento de seguridad, la valoración de las relaciones sociales y el sentimiento de hacinamiento. Y luego habían otras variables, que es la representación social del medio ambiente, la implicación personal y las actitudes ambientales. Entonces, dentro de estas variables dependientes, yo tuve que tener también muy consciente cuáles eran las experiencias que tenían las personas y ellas cómo se sentían dentro de ese proceso ambiental, dentro de las problemáticas. Entonces el apego territorial me decía a mí cuál era esa identificación que las personas tienen del entorno, o sea, cómo se ven ellas dentro de ese espacio. La representación social del medio ambiente me hablaba sobre la interacción social que tenían las personas en este ambiente. La implicación personal me decía cuál era la disposición que tenían las personas para poder generar mecanismos que fueran válidos para decir que estaban preocupados ambientalmente. Y las actitudes ambientales eran esos sentimientos que tienen frente a esos problemas ambientales. Entonces, para poder llevar a cabo desarrollar esas variables, entonces tuve que establecer una metodología. Esa metodología me llevó a hacer un estudio de tipo exploratorio y descriptivo. Tuve 2 etapas. Para poder llevar a cabo ese proceso, entonces la etapa 1 fue una prueba piloto de un cuestionario que tuve que realizar con todas las tendencias, digámoslo así, sociales y académicas que me permitieron formular ese cuestionario pues, adecuadamente. Entonces ese cuestionario yo inicialmente lo mandé a 100 personas y fue de forma virtual, fue un cuestionario que en la prueba piloto lo hice, lo hice en Excel y utilicé como mecanismo enviarlo a 100 personas conocidas. Ahí también pude mirar pues, que la gente que uno conoce es mucha, pues uno no entiende la cantidad de gente que uno conoce hasta que no está haciendo este tipo de trabajos. Le mandé a 100 personas la encuesta con la finalidad, amigos de Internet, que el Internet sirve mucho para eso. Entonces, fue muy interesante también entender que a las personas no les gusta llenar encuestas y esa es una de las falencias, pongamos así, que uno encuentra en las investigaciones. Y luego tuve una segunda etapa, que fue el diseño de la etapa de la encuesta final y que fue construida con base en los resultados de la prueba piloto. Entonces, la prueba piloto tenía ya las variables establecidas y las tenía divididas de acuerdo a cada variable que yo tenía. Y cuando me devolvieron esa encuesta con las sugerencias, entonces yo pude reafirmar que estaba bien y que de pronto no estaba legible, qué preguntas tenían errores, digamos así, al uno expresarse, porque no es lo mismo usted hacer una pregunta verbalmente de frente y otra escrita. Eso a veces genera mucha ambigüedad en las respuestas y entonces eso no me iba a dar a mí una garantía de que me estuvieran respondiendo realmente lo que yo necesitaba que me respondiera. Luego, para la etapa, cuando ya tuve la retribución de las 100 encuestas, solamente recibí 34 respuestas con comentarios a la encuesta inicial, pero igual fue muy importante haber tenido esas 34 respuestas porque las personas que hicieron la revisión fueron personas muy comprometidas en el sentido de que me hicieron las recomendaciones que se necesitaban para poder hacer una encuesta que fuera legible para todo el mundo, para el común de las personas, y bajar ese vocabulario que uno generalmente tiende a utilizar, que es un vocabulario académico, bajarlo al nivel pues más sencillo, porque así estemos en Ciudad Universitaria, así la gente sea académica, estudiantes, docentes y empleados,
uno el vocabulario, no todo el mundo maneja el mismo nivel. Luego de eso, entonces ya utilicé, afortunadamente existe el internet, existe Google Docs, y por medio de Google Docs hice un cuestionario virtual, que también fue una experiencia muy buena porque eso empecé a hacerlo yo, o sea, todo esto lo hice como en construcción personal, el formulario lo diseñé, aprendí a manejar pues el Google Docs y me di cuenta que eso es una herramienta súper fácil, ya la domino, y entonces hice el formulario. Yo acá les traje un enlace, si el mouse me deja, se me pierde, el enlace donde podemos ver vamos a ver si me deja ver. Bueno, el caso es que ya con esa primera etapa hecha y ya la segunda etapa de que pude reformular esa encuesta, ya yo estaba disponible para enviarla. Inicialmente en la investigación yo había dicho que iba a hacer etnografía, pero la etnografía la tenía como en un segundo nivel. Resulta que yo mandé la encuesta, hice una solicitud acá a la Universidad de Antioquia, al portal web, con una carta diciendo cuál era el objetivo de la investigación, y me aprobaron enviar esa encuesta a todos los correos electrónicos, las direcciones web de estudiantes, docentes y empleados de la universidad. Una de las cosas que yo solicité es que por favor me hicieran el envío solo a la gente de Ciudad Universitaria. Me dijeron que ellos tenían esa base de datos, entonces que me la iban a mandar. De todas maneras yo tenía que revisar y asegurarme pues que no me había llegado otra información de otras personas. El 8 de marzo del 2013 la encuesta salió a público, me acuerdo porque fue el Día de la Mujer, entonces fue como un regalo que me dieron. Salió al público y yo le había puesto un mes para recibir respuestas. Empecé a recibir las respuestas y miren, esta es la encuesta. Entonces la encuesta pues eran 100 preguntas, pero todas fáciles, sí. Utilicé el método de la escala de Likert, que la escala de Likert es tiene 2 respuestas negativas y 2 afirmativas. Entonces, con esas encuestas negativas y afirmativas, cuando yo voy a hacer el análisis, hago un contraste entre las afirmativas y las negativas, y esas me da una posibilidad de una respuesta afirmativa. Entonces hice la encuesta y ¿cuál no sería la sorpresa? Empiezan a llegar y a llegar y a llegar y obtuve 1.297 respuestas, o sea, cuestionarios diligenciados entre personal docente, personal estudiantes y personal administrativo. Eso fue genial. A mi asesor casi le da un infarto, pues eso fue una cosa chévere que disfruté mucho, porque yo nunca pensé que iba a tener esas respuestas. Resulta que como yo había pensado en la etnografía, al tener toda esa cantidad de respuestas, pues obviamente yo dije, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Pues es una situación difícil. Entonces, bueno, decidimos continuar con el trabajo y ya, bueno, aquí está. Entonces ya tenía esos datos, entonces empezamos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Toda cualitativa, ¿cierto? Con escala de Likert. Entonces decidimos convertir toda esa información en un archivo plano por medio de codificación. Entonces codificamos lo que eran los docentes, los estudiantes y los empleados. Esa codificación se hizo con categorías y esas categorías nos permitieron también identificar exactamente, bueno, no me dejó, no guardé las categorías. Entonces ya eso me permitió identificar y con ese archivo plano yo pude categorizar y darle un resultado numérico, o sea, volverlo cuantitativo. Entonces aquí podemos mirar, para la época en que yo hice este proceso teníamos un total de 27.071 personas vinculadas a la Universidad de Antioquia, en Ciudad Universitaria. Eso era en Ciudad Universitaria, y si alguno tiene dudas lo puede consultar en esta página que te la actualizan la actualizan constantemente para poder verificar eso. Resulta que de docentes tenemos una población, o para esa fecha teníamos 1.079 docentes vinculados, teníamos estudiantes 24.500 en Ciudad Universitaria y empleados administrativos 1.492.
Dentro de la regla que teníamos establecida era que mínimo un 3% teníamos que tener de respuestas, si no, había que recurrir a la parte etnográfica y hacer otro tipo de trabajos de campo. Resulta que como fue tan buena que ya finalmente las respuestas fueron 32 de docentes, 735 de estudiantes y 45 de empleados administrativos, pues obviamente me subió mucho ese porcentaje y obtuve una respuesta de participación del 27.65%. O sea, ya hacerle más, pues solicitar más información, pues yo creo que ya pues me quedaba, pues ya era para el doctorado. Aquí lo tengo graficado, entonces lo tenemos graficado para que pues miren como la tasa o el porcentaje que tuve por categoría de actor. ¿Cuáles fueron las ventajas y limitaciones de este trabajo? Las ventajas, el uso de herramientas informáticas. O sea, para todos, mientras más utilicemos las herramientas informáticas es mucho mejor. Tenemos herramientas gratuitas que son válidas y de las cuales podemos hacer uso, que no nos cuestan un peso pues, y que podemos utilizar a cualquier hora del día. Hacer una prueba piloto. Cuando te vamos a hacer encuestas, hacer una prueba piloto es súper importante. Yo al principio no lo entendí y me pareció como muy perezoso, pues obviamente uno tiene mucho que hacer, pero resulta que sí es necesario, porque nosotros estamos convencidos de que escribimos bien, pero cuando otra persona nos va a leer, a veces no nos entiende o nosotros no sabemos redactar una pregunta, cuando es una pregunta que tiene que ser en positivo para poder que me dé una respuesta negativa, no sé, distintas cosas. Uno tiene que saber elaborar esas preguntas. La limitación es que tenemos que tener un lenguaje fluido para no generar respuestas erróneas. O sea, nosotros como vamos hablando, pues uno se va, el que tiene buen vocabulario, lo maneja muy constantemente, entonces lo entiende. Y los otros, los que no tenemos de pronto una verbalización pues más fluida, podemos caer en errores porque intentamos hacer preguntas muy elaboradas y eso va a generar confusiones. Y una cosa de las que sí me di cuenta fue la apatía por falta del tiempo o desconocimiento para responder las encuestas. Esas encuestas generan apatía. Una de las apatías, por ejemplo, más importantes que para los empleados administrativos, yo después indagando, ya de cuenta mía, muchos dicen que no tienen tiempo, porque contestar una encuesta de esa les va a quitar 10 minutos, pero tienen que hacer más actividades y cuando están en la casa, pues les da pereza pegarse en el computador. O de pronto los docentes a veces son muy apáticos también a contestar encuestas, además porque, pues sí, lamentablemente a veces llegan demasiadas encuestas y uno no ve los resultados de esas encuestas, entonces uno ya dice, ¿para qué esto? Sí, es lo mismo de lo mismo. Los mecanismos de evaluación de datos deben ser analizados previamente a la realización de la consulta, pues el desconocimiento de estos medios pueden significar demoras, reprocesos o el fracaso en la investigación. Entonces, cuando estamos haciendo pues, estas actividades, es muy importante revisarlas bien. Dentro de, yo quería pues aquí mostrarles, pues graficarles los resultados que se obtuvieron de esa tabulación, de esa codificación que se utilizaron. El sistema del SPSS, que es un sistema para analizar datos cualitativos por medio para convertirlos a datos estadísticos, y también utilizamos mucho el Excel para poder hacer los porcentajes y las gráficas. Resulta que cuando empezamos ya a pasar todo al SPSS y a los datos de porcentajes, pues ya eso nos empezó a dar unas respuestas. Yo quería acá mostrarles cuál es la representación social del medio ambiente que tienen los empleados, los docentes y los estudiantes. Entonces lo que entendimos es que, por ejemplo, los docentes o sea, aquí miramos, lo que tiene la flechita hacia abajo es la dimensión natural, que corresponde a los árboles, a los animales, al aire, la naturaleza y el agua. Lo que está en circulito es el cuidado, la tranquilidad y la salud. Y lo que está en el otro círculo más grandecito es lo que es la parte de la dimensión negativa, que son los riesgos. Entonces, ahí podemos mirar que las enfermedades, o sea, están más categorizadas la dimensión natural y tenemos divididas estas partes de lo que es la parte del bienestar y lo que es la parte del riesgo. Entonces, aquí la implicación que tenemos de personal sobre los temas ambientales,
tenemos que la percepción en los la percepción y la posibilidad de acción, la valoración y la identificación de esos riesgos nos da que los docentes tienen 3.2 tienen implicación en los problemas ambientales, los estudiantes y los empleados tienen una misma implicación. Lo que más les importa a las personas en el conglomerado de la gente es crear una conciencia, una convivencia pacífica entre los ciudadanos, que si vemos proteger y conservar el medio ambiente está de tercero. O sea, a las personas no les preocupa tanto eso, sino crear una convivencia y mejorar las condiciones de salud. Mejorar las condiciones de educación. Mejorar las condiciones de salud está en el 8%. Para las personas, la suciedad es lo que más importancia le dan, el 75%. Entonces eso nos da muestra de que la conciencia ambiental está basada más en la representación, en lo que yo veo, ¿cierto? O sea, yo estoy preocupada ambientalmente si veo basura, si veo mugre, si veo manchas, si veo contaminación, pero de resto no me preocupa. Por ejemplo, la contaminación del aire, pues que es tan importante, bajó. Y por ejemplo el ruido, a la gente no le preocupa el ruido ambientalmente. Se me corrió el circulito. Acá podemos ver que, por ejemplo, lo que son las pilas y los medicamentos es lo que la gente menos recicla. La gente recicla, lo que no reciclan las personas. O sea, es lo que menos cuidado le ponen. Sí, es lo que menos cuidado le ponen. Le ponen mucho cuidado a la basura orgánica, al manejo de los plásticos y el metal, al vidrio, pero lo que es a los medicamentos y las pilas, que podemos decir que es un tema muy de contaminación, no, las personas no saben dónde depositar las pilas, no saben qué hacer con los medicamentos, eso es un mal general. Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar lugar a la tercera intervención por parte de Sharon Ciro. Sharon es estudiante ya próxima a graduarse de antropología, estudiante del grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales. Hizo su trabajo de grado en el marco del proyecto sobre las posibilidades de la consulta previa para la resolución de conflictos, un proyecto de Colciencias en alianza con la Universidad de AFIT. Y Sharon va a presentarnos su texto que se llama Etnografías, Prensa y Documentos, lecturas de la movilización social frente a megaproyectos. Buenas tardes. Ay, qué susto estar aquí. Esta ponencia tiene por nombre Etnografías, Prensa y Documentos, lectura de la movilización social indígena frente a megaproyectos carboníferos. Este proyecto surge de mi trabajo de grado, como ya dijo la profesora Claudia, y responde también a una pregunta personal sobre el desarrollo. Entonces, mi pregunta inicial es por las dinámicas estatales del desarrollo y la territorialidad indígena. ¿Cómo llego a esto? Llego a esto porque tengo un contexto del desarrollo en La Guajira en el que hay un conflicto por la tierra entre el pueblo indígena Wayuu y la empresa multinacional El Cerrejón, pero en el que también está involucrado el Estado colombiano porque, digamos que yo me pregunto por la agencia del Estado colombiano frente a la protección del pueblo indígena, ¿cierto? ¿Cuál es la posición del Estado colombiano frente al pueblo indígena y a la empresa multinacional? Entonces, los resultados metodológicos que les voy a presentar responden más que a preguntas precisas, responden a necesidades particulares en ese proceso, pues como a necesidades particulares para solucionar problemas en esa indagación personal por este contexto, ¿cierto? Entonces, más que planear metodológicamente la tesis a partir de las preguntas de mi investigación, yo lo hago, la metodología va surgiendo a partir de los problemas con los que yo me voy encontrando y de las dudas que me va generando ir indagando en este proceso. Entonces, tengo como temas claves la movilización social indígena, que era la movilización social Wayuu, para impedir el desvío del río Ranchería en La Guajira, que es el único río de agua dulce, que es el único río en el departamento,
que toda su cuenca está atravesada por la circunscripción minera. Elisa. que la cuenca del río se encuentra pues en la circunscripción minera y hay todo un proceso organizativo y de adscripción de socios a la lucha indígena. Es decir, los indígenas comienzan a organizarse y a llamar a su movilización a otros colectivos que se ven interesados en hacer algún tipo de reclamo, en hacerle algún tipo de reclamo al Estado. Entonces, el panorama inicial es un objeto, el territorio guajiro. Son dos conceptos, el lugar y el territorio, el lugar como el espacio de encuentro de identidades y el territorio como el espacio en el que se ejerce cierto poder, ¿cierto? En el que se dan dinámicas de poder. Y tres actores, el pueblo wayuu, el Estado y las empresas multinacionales, que tienen visiones particulares sobre ese objeto y que además hacen argumentaciones diferenciadas sobre ese objeto, es decir, el territorio guajiro no es lo mismo para el pueblo wayuu que para el Estado, que para las empresas multinacionales, que en este caso son las que operan la mina El Cerrejón. Bueno, además, pensando pues aquí en el tema del seminario, pensando en las ciudadanías, se me ocurre como hipótesis plantear el desarrollo como una práctica institucionalizante de la ciudadanía. Es decir, el concepto de desarrollo es gestionado como la llegada del Estado a muchos lugares del país y como la forma de garantizar derechos básicos como el derecho al trabajo. Entonces, por eso propongo pensar el desarrollo como una práctica institucionalizante de la ciudadanía. Bueno, aquí comienzo a exponerles las visiones sobre ese objeto. Entonces, para el pueblo wayuu es la garantía de su supervivencia cultural. ¿Por qué esto? Bueno, los resguardos, para mí, en este momento, pensar en la territorialidad indígena por fuera de los resguardos es muy difícil. Si bien la territorialidad indígena sí va más allá de la figura legal del resguardo, los resguardos se han convertido en la forma más efectiva de defender sus particularidades culturales, porque esto les brinda muchas garantías constitucionales. Entonces, para mí, bueno, y aquí comienza mi búsqueda metodológica, porque entonces yo quería entender cómo se llegó a la figura de los resguardos, ¿cierto? Entonces, ¿eso a qué me llevó? Eso me llevó a hacer una indagación y hacer un rastreo sobre cómo surgen los resguardos, cuál es el contexto en el que se da su emergencia, cómo han funcionado a lo largo de la historia, cómo fueron implementados en el territorio guajiro, que por ejemplo una de las particularidades para el territorio guajiro es que el primer resguardo se establece en la década del 80, que es precisamente cuando se comienza a operar el proyecto carbonífero. Pero además, por ejemplo, La Guajira hasta 1960 fue parte del Magdalena. Entonces, solamente a mediados de 1960, el departamento de La Guajira es erigido como departamento y es precisamente en esa década en la que se intensifican los estudios sobre la cantidad de reservas carboníferas que hay en el territorio guajiro. Entonces, para mí hay una relación directa entre la erición del departamento y el proyecto carbonífero, ¿cierto? Entonces, están estrechamente ligados. Para mí hay una relación estrecha entre el proyecto carbonífero y el territorio guajiro, y que es algo que el pueblo wayuu mantiene en constante tensión, ¿cierto? Porque ahí es donde ellos están peleando su supervivencia cultural. Y porque además, como lo comentaba Paula Inestrosa ayer, para los indígenas la riqueza es el territorio, ¿cierto? Su riqueza está medida más que en cantidad de dinero, en posesión territorial. Bueno, para mí
Para mí, el Estado tiene una perspectiva absolutamente economicista de ese territorio. Es decir, cómo lo que hay en ese territorio yo lo puedo convertir en recursos monetizables y de esa manera dinamizar los indicadores sociales nacionales, ¿cierto? Entonces bueno, ahí podemos ver cómo lo que les interesa son las inversiones sociales, es cómo el dinero que llega es reinvertido socialmente, pero eso para responder a una necesidad fundamental del Estado, que es mostrar buenos indicadores. Finalmente, una perspectiva económica de la multinacional, una perspectiva en la que yo no quise profundizar porque a mí me interesaba era la relación Estado-pueblo indígena, ¿cierto? Entonces, aquí la perspectiva económica de la multinacional yo la planteo como generación de riqueza, y no es que al Estado, por ejemplo, no le importe generar riqueza. Lo que pasa es que por ejemplo, una diferencia que yo encuentro es que hay una gestión diferente del discurso entre la multinacional y el Estado, que son discursos que continuamente se están retroalimentando, pero que al Estado le importa subrayar unas cosas por encima de otras, y hay cosas que a la multinacional pues no le interesan mucho. Ahora, con el tema de la responsabilidad social, las empresas multinacionales sí se han interesado por mostrar su incidencia en los índices sociales nacionales, ¿cierto? Pero digamos que esa es una tendencia relativamente reciente. Bueno, entonces con ese panorama llego a esto. Entonces con esto planteo que la sociedad en su relación con la ley crea una representación del Estado, y que el Estado en su relación con la ley crea una representación de la sociedad. Que esas dos representaciones están en un diálogo constante, pero además esas representaciones están en una tensión constante. Todo el tiempo los márgenes de esas dos representaciones se están negociando, y la negociación de esos márgenes se pueden encontrar en procesos como las movilizaciones sociales, porque en las movilizaciones sociales yo encuentro que los colectivos están buscando la ampliación de los marcos legislativos del Estado, ¿cierto? Sin embargo, el Estado también, a través de la ley o con sus modificaciones de la ley, va creando una representación de la sociedad. Esto se podría encontrar, por ejemplo, en la representación indígena que hace la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la ley representa a los indígenas? Entonces, si un indígena no tiene, pues ha olvidado su lengua, si es de la ciudad y si no usa su traje tradicional, ¿cómo se le va a considerar indígena? Esas son cosas que se han ido negociando en los conflictos que se dan entre estas dos representaciones, ¿cierto? Entonces, con esas preguntas y con la ley como eje común entre ambos, me voy a la ley. Entonces hago una revisión del Fuero Indígena Colombiano. Y hago una revisión del Fuero Indígena Colombiano porque precisamente quería entender esa representación del indígena que hace la ley colombiana y a través de la que el Estado colombiano se relaciona, ¿cierto? Con eso también llego a los planes de desarrollo nacionales, porque me encuentro que como mi interés también estaba en el territorio, encuentro que en los planes de desarrollo hay una determinación de la vocación del territorio. Es decir, y esa determinación de la vocación del territorio se da ajena, se da lejos de las situaciones locales, ¿cierto? Entonces, eso entra a incidir en la problemática que yo quiero analizar, que es la territorialidad indígena. Pero además me voy a los planes de desarrollo porque a mí me interesa indagar por la forma en la que ese desarrollo se materializa. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se llegue a un contexto del desarrollo, para que un lugar determinado se convierta en un polo de desarrollo como en algún momento lo fue La Guajira, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa indagar por eso. Me voy a leer los planes de desarrollo nacionales alguna vez, pues porque me imagino que estaba muy desocupada y terminará siendo parte de mi tesis. Otra de las estrategias metodológicas que quise utilizar fue el rastreo de prensa. Yo les voy a exponer aquí básicamente tres
tres estrategias metodológicas que son las que se enuncian en el título de la ponencia, que son la etnografía, la prensa y los documentos. En los documentos está el fuero indígena y están los planes de desarrollo. Yo me remito a la prensa porque la considero un lugar para la puesta en escena de los argumentos, los contraargumentos y los testimonios de la relación Estado-pueblo indígena. Pero básicamente me remito a la prensa porque ella me responde yo voy a la prensa intentando responderme la pregunta, ¿quién es el Cerrejón? ¿Quién es el Cerrejón en el contexto colombiano y qué significa para Colombia el Cerrejón? Entonces, como les decía al principio, estas estrategias responden más como a problemas personales que me fui encontrando en la investigación, porque para mí era muy difícil entender el contexto del desarrollo sin saber quién era el Cerrejón. Entonces, me remito a la prensa, pues por la imposibilidad de remontarme a esa época, ¿cierto? Pero, y tampoco fue como muy fácil, pero de eso les hablo ahorita. Entonces, bueno, entre la prensa, porque además en los conflictos sociales, pues los colectivos buscan adhesiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los pueblos indígenas, en la actualidad para los pueblos indígenas es muy importante, por ejemplo, adscribirse a redes mundiales de defensa ambiental, y eso les hace ganar fuerza en la confrontación. Entonces, por eso también me remito a esto, me remito cómo están hablando ellos de ellos mismos, cómo están entendiendo el conflicto y cómo se está dando el conflicto. Bien, y la última pues es la etnografía, y es que ella me permitía el acercamiento a los procesos organizativos de la movilización indígena. Cada una de estas estrategias metodológicas yo la usé también con una temporalidad específica. Entonces, la revisión del fuero indígena a mí me permitía responderme la pregunta por los resguardos, y resulta que la revisión del fuero indígena y esa pregunta por los resguardos me llevaron a indagar por la historia de la movilización social indígena en Colombia, ¿cierto? Porque además están estrechamente ligadas. Entonces, la revisión del fuero indígena me llevó más o menos desde la época colonial hasta 1960, que es el momento en el que se presenta el primer plan de desarrollo en el país. En 1960 tomo los planes de desarrollo y los trabajo hasta 1980, que es el momento en el que se abren los espacios para que las empresas multinacionales y de capital privado inviertan en el territorio colombiano. Y después, en 1980 tomo la prensa, porque entonces la prensa me habla de quién es el Cerrejón y cómo fue asumido el Cerrejón y cómo fue presentado el Cerrejón. Y finalmente, la actualidad la asumo desde el acercamiento a los procesos organizativos de la movilización indígena. Entonces, cada una de estas herramientas metodológicas pues también fue ubicada temporalmente, ¿cierto? Y también me permitieron un recorrido histórico por el conflicto. Bueno, finalmente, las dificultades. Para mí, que estoy estudiando antropología y que no me he acercado al derecho ni a la ciencia política, el mayor problema de estudiar el fuero indígena y de estudiar los planes de desarrollo ha sido mi interpretación poco profunda de la norma. Es decir, yo me tenía que limitar a una interpretación muy literal de la norma, ¿cierto? Además, que por mi desconocimiento de las leyes pues, y del manejo de la normatividad, yo no podía hacer conexiones. Es decir, yo podía hacer conexión entre la norma X de tal año y la norma X de tal año, pero no más, ¿cierto? Entonces, esa fue una de mis mayores limitaciones cuando me acerqué a la normatividad, que yo hacía una lectura muy superficial de las leyes, es decir, me tenía que enmarcar a lo que ahí dijera y pues hablar nada más de lo que ahí decía. Con la prensa, el mayor problema fue la segmentación de la información y el contexto de su presentación. ¿Por qué la segmentación de la información? Pues porque sí encontraba testimonios, pero encontraba pedacitos de testimonio, ¿cierto? Y no sabía en qué contexto había sido generado ese testimonio y no podía indagar más allá de lo que ahí decía y de su contexto.
Además, un testimonio presentado en diferentes contextos puede ser leído de manera diferente. Entonces, también esa fue una de las mayores dificultades que yo tuve al acercarme a la prensa, que sí, ahí estaba el testimonio, pero ¿y entonces? ¿Cierto? ¿Cómo indagar más allá de ese testimonio que se presenta ahí en ese contexto? Esa fue una de las mayores limitaciones con la prensa. Finalmente, en la etnografía, y aquí me remito a la angustia existencial de Adrián, ¿sí? Porque yo también la tuve y porque yo considero que pues no la tuve precisamente con el diario de campo, ¿cierto? Porque yo sí llevé mi diario de campo, porque además mi diario de campo parecía un diario de quinceañera, pues, querido diario, esta tarde estuve. Entonces, pero entonces, cuando él se pregunta en dónde consigna el investigador sus posiciones personales y profesionales frente a su objeto de estudio, yo me preguntaba por mi posición frente al conflicto, ¿cierto? Porque cuando ya llegué al campo, yo ya tenía un conocimiento sobre el conflicto, pero yo estaba intentando mantenerme neutral. Pero yo llego al campo y me acoge la comunidad indígena y me advierte, porque ellos me advirtieron que yo tenía que estar de su lado. Ellos me hicieron muchas veces la advertencia de que si me veían trabajando con el cerrejón, o si me veían acercándome al cerrejón, o si algo, perdía toda credibilidad y perdía todo lo que ellos me habían brindado, ¿cierto? Perdía como toda la confianza con la que ellos me habían acogido. Entonces ahí casi que me vi obligada a asumir una posición. Entonces sí, también considero que es una pregunta que los que nos estamos acercando a la investigación pues pasamos por ella, y es que el contexto social que nosotros trabajamos se vuelve problemático en el momento en el que nos devuelve a nosotros una pregunta por nuestra posición en ese campo, ¿cierto? Es decir, cuando a mí la sociedad me devuelve una pregunta por mi posición en el mundo, ahí es cuando el campo se me vuelve problemático, porque entonces ¿yo qué hago conmigo? Pues yo sé qué hago contigo, y yo sé cómo te trato a ti, y yo he indagado por ti, y yo he trabajado contigo, pues así sea desde los documentos yo he trabajado contigo, pero ¿qué hago conmigo? ¿Y dónde me ubico a mí? ¿Y dónde me pongo a mí? ¿Cierto? Entonces, para mí esa fue la mayor dificultad cuando llegué al campo. Esa pregunta por mi posición en el mundo, por mi posición en el conflicto. Y que me vi en la necesidad de asumir una posición definida por otros. Porque ellos la definieron por mí. Pues, si bien de alguna manera mi estudio profesional me pondría del lado de ellos, yo no había hecho literal esa posición, ¿cierto? No la había hecho explícita hasta que llegué a campo y ellos me lo advirtieron. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Estas tres ponentes estuvieron supremamente juiciosas con el tiempo. De hecho, nos regalaron un montón de tiempo para el público. Entonces, vamos a pasar aquí al frente, por favor. Esta última sesión pues ha sido muy rica en mostrar las diferentes técnicas y los diferentes diseños metodológicos que es posible hacer, y sobre todo aquellas demandas que el mismo campo y las mismas indagaciones le van haciendo al investigador. Yo anoté pues como algunos asuntos que me llamaron la atención de las intervenciones, entre ellas digamos como pues que es bien interesante cuando se pone uno el reto, digamos, como de pensar estas cosas ya por fuera de la investigación. Durante el proceso investigativo, pues uno está haciendo digamos, un paso a paso que es más o menos advertido por el programa pues en el que uno se está formando, los asesores, los acompañantes, pues digamos como de estos procesos investigativos, pero cuando haces pues la reflexión ya por fuera de la angustia de entregar resultados y análisis, pues salen como cosas muy interesantes, y sobre todo releer los datos y las mismas metodologías a la luz de otras preguntas que no necesariamente eran las centrales para su investigación. Entonces me parece que este ejercicio de la pregunta por las configuraciones ciudadanas, cómo se están configurando ciudadanías en contextos tan diversos como los que hemos visto, y mirando eso desde el punto de vista metodológico, nos ha permitido
digamos, como vislumbrar asuntos que tal vez no fueron tan claros en los textos, pues sí, sobre todo de María Claudia y de Sharon, pues que los leí yo directamente. El de Elisa no he tenido todavía la oportunidad, excepto pues por el artículo. Entonces, por ejemplo, esa diferencia entre lo público, lo privado, que nos acerca a pensar entonces a la ciudadanía como una práctica que en general está, digamos, como situada en ese ámbito de lo público, pero que definitivamente tiene un fundamento y una fuente original, digamos, como en lo privado. Es decir, ese origen de ejercicios ciudadanos está más en la intimidad, en ese conocimiento de información que sigue saliendo como un tema supremamente importante para entender las prácticas ciudadanas o unas eventuales configuraciones ciudadanas. Ese asunto, digamos, como entre ese paso, ese tránsito entre lo privado y lo público, lo privado que sería esa formación como sujetos que tienen unos conocimientos, que cuentan con una información, que toman decisiones, y finalmente eso cómo se visibiliza, cómo se evidencia en el ámbito de lo público, porque en el ámbito de lo público es donde estamos coexistiendo, donde nos estamos relacionando con el Estado y con nuestros pares. Entonces aparece, digamos, como ese tránsito entre lo público y lo privado, aparece ese asunto, digamos, como de mis prácticas, cómo están informadas por preocupaciones, por representaciones que tenemos frente al mundo y frente a asuntos, la percepción muy importante allí en el tema de Elizabeth, como esa percepción de lo que está sucio, lo que está limpio, lo que está organizado, desorganizado, cómo me activa a mí en términos, digamos, como de una posible construcción de conciencia ambiental. Y en el caso de Sharon me pareció muy interesante situar los métodos en términos temporales, o sea, cómo cada método sirve para entender un pedacito de la historia, literalmente, y por otro lado un pedacito de la historia, es decir, de ese panorama general, como diferentes fuentes y técnicas para acercarse a esas fuentes y generar datos permiten completar justamente la historia. Entonces, eso quería como rescatar de esta sesión de la tarde. Frente, digamos, como a una pregunta general, es en términos otra vez de la información. Ayer Federico fue supremamente directo cuando dijo: a más información, más acceso. No sé si recuerdan los que estuvieron aquí, es decir, a más información, más ejercicio o más posibilidad u oportunidad al goce de los derechos. Eso por un lado. Alejandro y otros ponentes hablaron de cómo el conocimiento convertido en ejercicio, en práctica, en acción política, también tiene, digamos, o está vinculado a un proceso de toma de decisiones. Me parece que en el fondo, digamos, como de las intervenciones, sobre todo de Elisa y de María Claudia, la toma de decisiones está, digamos, como en la posibilidad de inicio de un ejercicio ciudadano o digamos, como de las prácticas, particularmente las prácticas de la participación. Entonces, ¿cómo pensar un poco esos momentos de toma de decisión? ¿Qué habría que, digamos, profundizar desde cada uno de los campos en ese momento mismo que habría que tener en cuenta para analizar, para entender ese momento en el que un individuo, una persona toma una decisión y eventualmente esa decisión también se vuelve un asunto colectivo? Y para Sharon me parece importante entender entonces cómo ese juego, digamos, como alrededor de la ley, genera también unos campos que también lo hemos visto a lo largo de estos 2 días, unos campos de acción, es decir, unos márgenes de maniobra. Esa agencia no es tan libre, ya lo vimos, Gubernay lo presentó bastante bien, pero sí hay, digamos, unos márgenes de maniobra. ¿Cómo se amplían esos márgenes de maniobra? Y se amplían ¿en términos de qué? Se amplían en términos de una posibilidad de autonomía, de ejercicio ciudadano, o se abren, digamos, en una suerte como de heterogeneidad de intenciones también, porque no podemos decir que el hecho, digamos, como de la movilización política para ampliar márgenes de la ley
y reivindicaciones, digamos, o demandas que desde un punto de vista pueden ser, digamos, como muy válidos, no sirvan también a ciertas tergiversaciones o a ciertas intencionalidades individuales, pues que movilizan ciertos intereses ya más privados que públicos. Y ahí entramos, digamos, como de nuevo en el interés general, el bien común, en fin, como todo ese tipo de asuntos. Bajarlo hasta ahí y después abrimos pues las preguntas al público. Bueno, en cuanto a cómo entender la toma de decisión, pues acá analizándolo rápidamente, entendería que esa toma de decisión es frente a las prácticas o esa conciencia ambiental que tienen las personas. Entonces, frente a esas prácticas que tienen las personas, los resultados obvios o los resultados que me dio la investigación es que la conciencia ambiental que tienen las personas y que está dada es por medio de las representaciones sociales que tienen del ambiente y la relación que tiene ese ambiente con ellos. Entonces, esa decisión que toman de tener una conciencia ambiental es encaminada o viene desde la base familiar o desde la base académica de la persona, digámoslo así, pero no académica universitaria, sino desde esas prácticas ambientales que se han llevado en la familia o en el colegio o en la institución educativa. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados que tuve también es que la educación ambiental es muy importante, pero es una educación ambiental que debe ir desde los primeros años de infancia y debe continuar en el ámbito universitario, para que esa toma de decisión finalmente sea una toma de decisión acertada y que se convierta en una verdadera práctica de cuidado y de protección ambiental. Nosotros somos libres, pongamos, de tirar el papel a la calle o somos libres de guardar la basura dentro del morral o de nuestro bolso. Esa es una decisión que se toma, pero que tiene que ver con esas prácticas educativas que hemos recibido. Y esas prácticas educativas nos van generando a nosotros en el transcurrir del tiempo, de los años, pues una constancia, y ya no tendremos que decir que si tenemos o no conciencia ambiental, sino que de una vez esa ya está interiorizada dentro de nuestro ser. Una pregunta aquí, ¿cuántos de ustedes guardan la basura de las cosas que se comen en los bolsos? Después vamos a ir a visitarlos vamos a seguir todo el día a ver si sí. Bueno, acerca entonces de la pregunta de Claudia, digamos que pues si yo hablé con Elizabeth pues antes de la presentación y digamos que tenemos pues como muchos puntos en común. Uno de ellos que me parece pues que es de rescatar es que la conciencia ambiental se evidencia pues porque uno no dice como ay yo soy consciente, tengo mucha conciencia, no, sino que uno pues esa conciencia ambiental se evidencia en una preocupación ambiental, que para Elizabeth también digamos la categoría de preocupación ambiental gana relevancia dentro del estudio. Entonces, dentro del marco de lo que les estaba contando ahorita de qué es consumo responsable, en la teoría es consumir productos ecológicos, tener prácticas ambientales amigables con el medio ambiente y el no consumir. Entonces, dentro de ya llevado eso a la teoría y siguiendo pues o respondiendo a la pregunta de Claudia acerca de la toma de decisión, en ese consumir productos ecológicos, digamos que la toma de decisión o ese motivador no atraviesa una conciencia ambiental, sino todo lo contrario, el estatus, la calidad y digamos la moda pues, que está alrededor de esos productos. Pero en el no consumir y en otro término que me resultó en la investigación que se llama consumo transformador, sí esa conciencia ambiental o esa preocupación ambiental genera ese impulso o genera digamos ese parar, pensar antes de tomar una acción, ¿cierto? Entonces, digamos que, pues respondiendo a la pregunta de Claudia, que habría que tener en cuenta para analizar esa toma de decisión, es que básicamente la conciencia ambiental o la preocupación incide en el no consumir y en el consumo transformador. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si más información implica más derechos, yo creo que sí. Y particularmente para el caso de La Guajira y el pueblo wayuu, en este momento hay muchas organizaciones, bueno, no hay muchas, hay varias organizaciones indígenas preocupadas por ir a las bases a enseñarles sobre legislación y sobre derechos, para de esa manera
comenzar a pelear por sus derechos, por el cumplimiento de sus derechos. Entonces, y también otra cosa que yo me encontré fue que en los liderazgos en este momento es muy importante la formación. Entonces, la formación, así sea la formación básica, primaria y bachillerato, es muy importante que un líder haya por lo menos terminado el bachillerato. Es preferible si estuvo en ciudades grandes, si estuvo en ciudades como Bogotá o Medellín, empezando un pregrado, realizando pues que haya terminado el pregrado, que solo lo haya comenzado, porque eso les da a ellos herramientas para moverse en nuestro campo, ¿cierto? Es decir, eso les da a ellos conocimiento sobre el aparataje estatal y les permite acción, les da agencia, ¿cierto? Yo también me quisiera referir a los momentos para la toma de decisión, y es que yo considero que esos momentos de la toma de decisión se dan en momentos de ruptura de un statu quo, es decir, cuando una práctica habitual se ve interrumpida por X o Y razón y eso afecta la vida del individuo, el individuo toma una decisión y decide moverse, ya sea para retornar a ese momento que es con el que se rompió o para cambiar la situación, ¿cierto? La situación que en ese momento, entonces no sería solo un momento de ruptura, sería un momento de ruptura más una inconformidad con la situación que esa ruptura le propicia. Con respecto a la última pregunta, si los campos de acción y la agencia, ¿en qué términos se amplían los campos de acción y la agencia? Si bien las movilizaciones sociales abren espacios de negociación, no siempre amplían los marcos de agencia de las comunidades, ¿cierto? Porque si bien se puede dar una negociación con el gobierno, ello, por ejemplo, no deriva en una ley que les permita a ellos más control sobre sus territorios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que se abran espacios no implica una apertura legal de la agencia de las comunidades, pero también yo creo que cuando se da esa negociación y no se da la apertura de ese campo legal, se generan prácticas de resistencia como la doble pertenencia. Entonces, por un lado yo voy a todos los programas del gobierno que me brindan subsidios, pero por el otro hago parte de las organizaciones que crean redes de movilización social contra el gobierno, ¿cierto? Entonces, eso tiene como resultado una agencia no solo en términos legales. Entonces, ¿en qué términos se amplían los campos de acción? No sé, pues un panorama general. No, mentiras, no sé. Ya. Pero me parece que eso de la doble agencia es como interesante, justamente porque ayer hablábamos un poco de cómo mejor dicho, pensar las configuraciones ciudadanas tiene que ver no solamente con que cada una de nosotras está configurando, pues digamos, como su ciudadanía, ¿cierto? Sino que incluso yo misma como persona tengo múltiples manifestaciones del ejercicio ciudadano de acuerdo a ciertos contextos y de acuerdo al tipo de relacionamiento que estoy estableciendo con el Estado o con la sociedad. Entonces, que de alguna manera las ciudadanías son múltiples, no solamente porque somos múltiples los individuos que estamos haciendo ejercicio ciudadano, sino que al interior sino que cada individuo también está construyendo múltiples ciudadanías que son en ciertos casos estratégicas, en otros momentos instrumentales, otras más estructurales, en fin. Entonces, ayer también hablábamos un poco como de esa multiplicidad en varios sentidos. Entonces vamos a abrir las preguntas al público. Mira, yo tengo una inquietud que es para María Claudia y para Elizabeth, y tiene que ver con la primera ronda de preguntas, es por lo de la conciencia, porque ese concepto a mí inmediatamente me pone a pensar en Freire, en Paulo Freire, y bueno, y toda una discusión marxista sobre conciencia de sí, conciencia para sí y demás. Entonces mi pregunta apunta un poco es esa construcción teórica de ser consciente, ¿sí? Y particularmente en el tema de la conciencia ambiental, porque si uno sigue poniendo a Freire, una primera idea de qué es ser consciente es darse cuenta de, y justamente él critica mucho eso.
Él dice, darse cuenta de qué, porque detrás hay una trama ideológica. Entonces uno podría decir, la gente es consciente si es consciente del el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. ¿Cuándo es consciente? O incluso con ciertas paradojas que uno podría encontrar, pienso en el caso de María Claudia, porque uno podría encontrar que en el campo de los espacios públicos la gente es muy desasiada, entonces contamina más, pero en el ámbito privado puedes encontrar a alguien que es socialmente aceptado ambientalmente correcto, pero en una esfera pública bastante cuestionable. ¿A qué me refiero? Posiblemente el presidente de la Shell tenga prácticas ambientales en su casa muy interesantes, pero en la vida pública dejaría Es el presidente de la Shell. Es el presidente de la Shell, sí. Entonces uno se pregunta ahí, bueno, conciencia ambiental, ¿en qué termina siendo esto? Y la otra pregunta, que es la metodológica, ¿cómo lo agarra uno? Porque viene la... Entonces, esa es mi inquietud para ustedes dos. Y con Sharon tengo una inquietud, es porque tú planteas lo del conflicto, y con este tema de la minería, que es muy interesante, pero luego dices que no le das un papel o te abstienes de trabajar lo de la empresa. Entonces, a mí eso me causa inquietud, porque creo que ese es un elemento muy importante para entender el mismo conflicto. Lo digo yo en términos de que si quieres rastrear conflicto indígenas-Estado, eso lo puedes hacer desde el siglo XVIII, mal contado para acá. Entonces, pero cuando tú anuncias en el título megaproyectos, multinacional, pero luego dices que no le prestaste atención o decidiste no ponerlo ahí, me causa inquietud, es entonces cómo logras comprender el conflicto si sacas un actor tan importante. Yo tenía la misma pregunta de Adrián para Sharon, o sea, ¿cómo salvaste ese asunto metodológico en la investigación de solo preguntarle a una parte o de tomar partido? Uno como investigador, como antropólogo, como persona, siempre toma partido antes de que otro le señalen el partido que uno debe tomar, ¿cierto? ¿Cómo salvaste esa cuestión de que prácticamente la comunidad te dijera, los puedes entrevistar, puedes estar con ellos, no, si te vemos hablando eres tal? ¿Cómo salvaste eso? O sea, es la misma pregunta que te hizo Adrián. Y lo otro, más que una pregunta, es un comentario frente a lo que estaban hablando ustedes sobre la toma de decisiones. O sea, toma de decisiones como un hecho, digámoslo así, de la vida cotidiana. Yo puedo tomar una decisión de ser o no ser consciente ambientalmente, ¿cierto? Con esa cuestión de lo que implica ser consciente ambiental, de hablar de desarrollo sostenible, sabiendo que todos son conceptos que también han sido impuestos por los aparatos estatales y por los sistemas económicos, ¿cierto? ¿De dónde salió eso del desarrollo sostenible? ¿De dónde salió eso de la conciencia ambiental? ¿Y en qué medida la toma de decisiones como mecanismo, digámoslo así, de participación permite la configuración de ciudadanía? No tanto si yo tomo decisión de ser o no ser, sino ya como un mecanismo dentro de ese ámbito del que se ha estado hablando el día de ayer y de hoy, o sea, cómo la toma de decisiones en esos contextos del desarrollo, de la participación de la ciudadanía, permiten trascender esos espacios, digámoslo así, del statu quo, para que de verdad la población que está implicada vea que su toma de decisiones trasciende a su configuración como ciudadanos. Bueno, yo creo que esta ha sido bien preguntada, ¿no? Entonces, a mí me suscitó varias inquietudes también. Una de las cosas es, cuando hablas de, María, de consumo responsable, yo me sentí un irresponsable, pero realmente en mi vida yo no considero que sea irresponsable. Entonces, ese consumo responsable versus el consumo inteligente, por ejemplo, que es en el cual uno dice, voy a comprar una botella de agua que dona 5 pesos o 20 pesos a una causa humanitaria de entregar agua más en otros lados, que son consumos inteligentes, o cuando la persona voltea la
la etiqueta dice, uy, esto tiene tantas calorías, tiene tanta… Bueno, yo estoy siendo consciente de lo que me estoy comiendo y lo estoy eligiendo yo. Pero en el otro, cuando es consumo responsable, que se sesga precisamente a los que sean ambientalmente amigables, creo que ahí también vuelve otra vez a jugar el tema del dictador, que me dice qué es lo que tiene que considerar usted como responsable y puede eso antes sesgar la construcción de ciudadanía en algún momento. Entonces esa discusión también de la libertad de elección para consumir, hasta dónde se ve coaptada por la misma etiqueta de ponerle a las cosas ese consumo responsable, ese desarrollo sostenible y esas mismas figuras de nominación que en algunos casos se pueden ver como los dictadores igual como los dictadores, pero para el otro lado. Es una de las cosas, cuando estaba escuchando también a Sharon, una de los asuntos que se me venía a la cabeza era, bueno, si yo saco también al Cerrejón, ¿cómo puedo analizar que sin el Cerrejón qué hubiera pasado con La Guajira? O sea, ¿cómo me puedo hacer también la pregunta al revés? Y no hacerme la pregunta solamente qué es lo que está pasando, Cerrejón, entrar, y el análisis podía enriquecer mucho. Si le digo, entonces venga Guajira, quitémosle el Cerrejón, miremos sus condiciones, cómo estaban y qué fue lo que realmente pierde y qué es lo que realmente gana, porque hay uno de los asuntos que estabas mencionando que era el término en términos económicos, que en términos económicos habían 16 billones casi por temas de impuestos. Si la construcción de ciudadanía se va contra el Estado para que inviertan en salud, en educación, en escolaridad, en caminos, en protección de la población, en expandirle las libertades, esos 16 billones, ¿será que no construyen ciudadanía también? Eso es un debate, ¿no? Y con el tema de Elizabeth, una de las cosas es ese asunto de las representaciones sociales, de alguna manera pueden ser unas representaciones que se generen en la sociedad y usted las vea como una representación que está ahí activa y que puede condicionar algunas de las prácticas, pero que de alguna manera las prácticas no se reflejan en las representaciones. Entonces, que yo creo que los antropólogos lo hacen muy bien, o al menos esa diferenciación entre la representación social y la práctica social en este tema de la conciencia ambiental, ¿cómo se entiende? Antes de darle la palabra a las otras dos personas, hagamos una ronda de respuestas porque está, sí, de alto voltaje los comentarios. Si quieren yo empiezo esta vez. Bueno, acerca de la pregunta de Adrián de la conciencia, sinceramente, pues ese concepto de conciencia ambiental es un concepto, digamos, difícil de agarrar, pues, de decir, exacto. Digamos que en la revisión teórica la conciencia ambiental tiene un nacimiento, pues uno revisa y la conciencia ambiental nace a partir pues más o menos de la década del 70, cuando se empiezan a hacer cumbres ambientales y empieza la preocupación ambiental, ¿cierto? Ya cuando digamos el medio ambiente empieza a dar señales de desgaste, entonces dicen un momentico, el desarrollo que propusimos por allá después de la Segunda Guerra Mundial, pues con todo el marco de la revolución industrial, parece que no está siendo pues como tan ideal para el medio ambiente. Digamos que ya para fines prácticos, esa conciencia ambiental yo la evidencio es más como una preocupación ambiental. O sea, yo sí pues se revisó esa parte teórica, pero ya en el campo la gente no dice, no afirma, o sea, la gente sí afirma ser consciente, pero ya cuando uno empieza a indagar, bueno, esa conciencia, ¿qué te hace sentir? Dice, yo me preocupo por el medio ambiente, me preocupo por el fin de los recursos. Por ejemplo, yo encontré que los recursos que más le preocupan a las personas son el agua, la energía y el petróleo. Saben que son recursos que probablemente puedan terminar, entonces les preocupan a las personas. Y lo otro que iba a decir es que esa preocupación ambiental lo que hace, y muy en línea de la toma de decisiones, es que la gente tome una decisión diferente. Entonces ahí le respondo a Guberney, porque si bien
el consumo responsable como tal o el consumo de productos ecológicos es muy político, puede ser una moda. Entonces hay etiquetas que ya le dicen a uno la etiqueta verde o el sello verde, o uno va a supermercados y está una góndola separada de los productos verdes, y yo me siento muy, digamos, muy diferente porque estoy asumiendo ese costo adicional por ese producto. Entonces digamos que ahí políticamente pues, las empresas han hecho mucho porque uno tome esas decisiones, pero basado en otras representaciones. Pero en el campo llegó, eso fue una categoría nativa, llegó el término consumo transformador, que fue un consumo pues, que yo no lo conocía, y es un consumo que va más allá de esa etiqueta verde. Es un consumo, por ejemplo, que yo estoy haciendo un consumo más transformador, por así decirlo. Si yo compro las legumbres en la tienda de la esquina que se abastece de la mayorista, que si yo compro la lechuga orgánica en el Éxito que está empacada en plástico. Entonces digamos que esa es como la diferencia entre ese consumo verde de moda que genera estatus o ese consumo transformador que ya sí está, digamos, como generando nuevas economías o nuevos acentos en la economía actual. Con respecto a la pregunta de Adrián, de por qué no abordar el Cerrejón como actor, no es que yo haya suprimido al Cerrejón como actor de mi investigación. El Cerrejón aparece desde más o menos 1976 hasta aproximadamente el 2003 como un agente del Estado, porque el Cerrejón comienza siendo una empresa de capital mixto, comienza siendo parte del Estado y parte de las empresas multinacionales. Entonces, cuando yo en esa segunda etapa de la revisión de prensa me concentro en cómo es asumido el proyecto y cómo es presentado el proyecto en la prensa nacional, estoy indagando por el Cerrejón, estoy indagando por el Estado, que en ese momento son parte de esa entidad. Ambos actores hacen parte, pues se materializan en esa empresa, ¿cierto? Lo que yo no abordé fueron los intereses de la empresa multinacional con el Cerrejón, porque lo que a mí mi pregunta era, ¿cómo si el Estado es el que le tiene que garantizar el bienestar a las comunidades indígenas, no lo está haciendo, o de qué manera lo está haciendo, o cómo está asumiendo ese conflicto que se está generando allá por ese recurso, ¿cierto? Entonces, no es que yo lo deje de lado y que no lo aborde. Cuando yo hago la revisión de prensa, yo estoy asumiendo el Cerrejón porque además me estoy haciendo una pregunta por el Cerrejón, me estoy haciendo una pregunta por él como actor, que en la actualidad ya él como actor se ha transformado porque ya no tiene capital público y ya es de 3 empresas multinacionales. Ya eso es diferente, pero ya esa temporalidad en mi tesis yo la abordé desde la perspectiva etnográfica, ¿cierto? Ya lo abordé desde la perspectiva del pueblo indígena, y eso me liga con la otra pregunta. Entonces la otra pregunta era que cómo salvé mi posición frente al conflicto cuando me vi interpelada en campo por mi posición. Yo no había asumido una posición determinada antes de llegar a campo, pero sí mi educación como antropóloga me hacía tomar una posición tácita a favor de los indígenas, ¿cierto? De alguna manera yo no puedo ignorar la tradición disciplinar, ¿cierto? Y la tradición disciplinar me llevaba a eso, me llevaba a de alguna manera ponerme en la posición de ellos, ¿cierto? Y privilegiarlos a ellos como actores por encima del Estado y por encima de la empresa multinacional. Con respecto a la pregunta de Gubernay, cómo hacerme la pregunta por La Guajira sin el Cerrejón, si me lo preguntas a mí como Sharon, nacida en Medellín, para mí La Guajira sin el Cerrejón sería nada. Porque si me preguntas a mí como Sharon la turista, La Guajira es un moridero. Pues, pero si me preguntas a mí como antropóloga,
Lo que yo me encontré en campo es que los mismos indígenas no tienen todavía un consenso sobre qué hacer con el cerrejón, ni qué hacer con el recurso. Es decir, ellos todavía no se han puesto de acuerdo si no quieren cerrejón, si quieren minería pero no así, si quieren minería de esta forma o cómo quieren minería, ¿cierto? Entonces, si usted me pregunta a mí, Sharon, como antropóloga, yo le digo que es que ellos mismos no tienen todavía no tienen un consenso sobre cómo quieren que sea ejecutado eso o que sea invertida las ganancias de ese proyecto, ¿cierto? Ellos todavía no han llegado a eso. Ellos en este momento están con una práctica de resistencia que se materializa en una movilización social por impedir que sus fuentes de agua dulce sean intervenidas. Eso es lo que están haciendo en este momento. Ya veremos con el tiempo qué pasa con estas organizaciones y con esta movilización. Bueno, para responderle a Adrián, en mi trabajo de investigación, como inicialmente yo estaba haciendo la pregunta sobre lo que era la preocupación ambiental, entonces toda la parte teórica giró en base a la preocupación ambiental, a las percepciones ambientales y a los mecanismos que se tenían para uno determinar cuáles eran esas preocupaciones. En el transcurso de la investigación apareció el término de la conciencia ambiental, porque cuando estuve verificando pues como toda la parte teórica y de normatividad, apareció ese término de conciencia ambiental que incluso está ya estipulado dentro de la Constitución Política de Colombia. Teóricamente no lo trabajé dentro de la investigación, porque se utilizó el término conciencia generalizado dentro de lo que todo el mundo entiende que, pues, o sea, entendemos que es conciencia, o sea, es como preguntarme, ay, si yo sí me estoy manejando bien, o sea, ese término coloquial de lo que es conciencia. Porque a uno le dicen, ¿usted es consciente de lo que está haciendo? Ah, sí, yo estoy en ese momento sentada aquí en esta mesa hablándole al público sobre ese término, entonces no tengo una referencia teórica. Y en cuanto a Guberney, en la parte de lo que son las representaciones sociales y eso cómo se liga al tema de la conciencia ambiental, yo primero trabajé lo que son las representaciones sociales, desde lo que hace la representación social, que es darle sentido a la realidad, que es crear imaginarios. O sea, la representación social me permite analizar los comportamientos de las personas, me permiten demarcar y conceptualizar lo real con respecto a lo imaginario por medio de las cosas que yo hago cotidianamente. Ya cuando yo entiendo lo que es la representación social, entonces yo ya puedo, digámoslo así, dentro del término general, decir quién puede ser consciente o quién es consciente de los problemas ambientales que se dan, digamos en este caso, en la ciudad universitaria. Paula. Para Sharon. Voy a retomar tres conceptos, tres nociones que se han interrelacionado: ciudadanías, información, representación, ¿cierto? Tú decías que de cierta forma el asunto de la información incide en un mayor ejercicio de esas ciudadanías, y de cierta forma, con el caso de La Guajira, son esos representantes los que también tienen esa mayor información, ¿cierto? En el caso que yo estudiaba, que era el de los Embera de Murrí, yo también veía eso, pero ¿qué veía? Que estos representantes tenían una ciudadanía hacia afuera, y ese afuera es corresponder y ser funcionales a esa lógica estatal, y una ciudadanía hacia adentro, pero digamos que en ese dentro ya no tenían tanto reconocimiento ni tanta legitimidad, porque estaban dejando esos asuntos más tradicionales del hacer comunitario. No sé tú cómo ves eso en La Guajira, si ese asunto de la representación ganada a partir de tener mayores conocimientos, una mayor interacción con el mundo occidental, por llamarlo de alguna manera, o con el mundo, la sociedad mayoritaria, finalmente sí termina representando ese colectivo o termina siendo funcional a esa lógica estatal a la que se intentan integrar. Buenas.
Sharon, una pregunta para ti. Yo creo como muy choqueada con el tema de que usted no entra el Cerrejón. No sé si me quedé como muy, no sé cómo es la palabra, choqueada, con shock, porque pues me parece que hay un problema de imparcialidad en ese asunto cuando te empiezan a decir que no vayas al Cerrejón, que no ya no te trataremos o no te abriremos las puertas del lugar. Si te vemos hablando con los del Cerrejón, cuando la antropología es eso, es un conocimiento de un tema alrededor de varios actores. Entonces no sé si quisiera saber si te volviste más crítica ante esa comunidad que te recibió o si te sentiste un poco comprada, como pasa con las investigaciones médicas, te resultan que te dicen un producto súper bueno, pero el que la compra o el que paga por esa investigación es el farmacéutico, el laboratorio que las crea. También para Sharon, de pronto ligado con lo que ahorita planteaba Guberney, digamos, cómo sería La Guajira sin Cerrejón, pero en el sentido, digamos, de la transformación social que se vive y la transformación económica que se vive. Es decir, nosotros tuvimos la oportunidad en sociología, en el curso de sociología rural, de hacer trabajo en campo en Jericó y en Briceño. En Jericó hay un conflicto con la Anglo-Golashanti y en Briceño está Colanta, pero digamos que no hay conflicto. Entonces, en Jericó hay un conflicto fuerte y entonces unas personas se oponen y otras están a favor. Y critican cosas que propone la minera, o sea, la Anglo-Golashanti, como el concepto de bienestar que les propone o las propuestas de trabajo que les asignan. Digamos, la Anglo empezó a pagar mejores salarios de lo que normalmente pagaban allá los jornaleros, entonces hay un proceso en que las personas se movilizaron a trabajar en la minera y entonces, digamos, los campesinos con tierra, con grandes extensiones que tenían trabajadores se han visto en dificultades de pagar, pero digamos uno cómo va a entrar a criticar que le estén pagando mejor a una persona y que la persona se movilice allá. Le queda a uno la duda, pues yo estoy apenas estudiando el pregrado, pero entonces le queda a uno esa duda. Y lo mismo, entonces en Briceño se veía, era diferente. Colanta llegó allá, transformó todas las dinámicas en la producción de leche, pero no hubo conflicto, o por lo menos en el momento no hay conflicto. Y las personas uno les preguntaba y decían, bueno, se vive más difícil, pero se vive mejor. Y más difícil era porque les exigían unas formas de producir la leche mucho más exigentes y digamos con unos estándares de calidad que a nivel internacional pues ya se exigen, y eso les dificultaba mucho el proceso, pero decían que vivían mejor porque Colanta, digamos, hacía préstamos. Obviamente no quiero caer en la ingenuidad, digamos, de que puede haber hay un trasfondo ahí que Colanta es quien se beneficia más, pero digamos esos créditos que les asignaban para compra de materiales y insumos y remodelación de los espacios donde hacían la producción, pues ellos sentían que era una mejora. Entonces, nuevamente retomo la pregunta, ahora sí para esbozarla mejor, y es, en espacios que hay conflicto, en el momento no se ha instaurado el nuevo orden social y económico que, digamos, puede entrar a chocar cuando llegan empresas, ¿sí? Pero, digamos, en espacios que ya se había instaurado, por ejemplo, el caso de Briceño, la gente sentía que había mejorado mucho su condición de vida con esas nuevas prácticas que le proponía una empresa, en este caso nacional, pero digamos también de gran magnitud. Entonces de pronto hay cómo realizar la reflexión frente a eso, si digamos, cómo observar los conflictos, el conflicto que puede haber, pero al mismo tiempo el beneficio que podría haber realmente si se consolida la entrada de empresas que cambian y transforman prácticas económicas y sociales en espacios. No, ya había práctica lechera en Briceño. Bueno, espérenme, la de Paula. De la representación ganada, si termina representando el colectivo o beneficia al gobierno y a los
y a los actores hegemónicos. En La Guajira se da que lo que yo allá encontré una doble militancia, ¿cierto? Entonces terminan, por ejemplo, los líderes indígenas, los líderes indígenas tienen mayores posibilidades de acceder a recursos económicos, ¿cierto? Entonces eso les cambia su estatus dentro de la comunidad indígena. Pero bueno, y no solo a recursos económicos, pueden acceder a viajes, pueden recorrer el país, reuniones con otros líderes indígenas de otras etnias, y eso les cambia su estatus dentro de la comunidad. Eso dentro de la comunidad comienza a cambiar cuando los otros líderes o la base misma comienza a darse cuenta de la doble militancia. Entonces, por ejemplo, yo me encontré con líderes que en las reuniones eran muy activistas y muy radicales y defendían todo, pero cuando salíamos de la reunión los comentarios eran: no, es que él le aceptó plata al Cerrejón, no, es que él aceptó la consulta previa, no, es que él firmó la preconsulta. Entonces esas redes se comienzan a resquebrajar, ¿cierto? Entonces esa representación se comienza a ver minada, entonces deja de ser una representación real del colectivo, porque es precisamente el colectivo el que ya no se ve representado en ese líder, ¿cierto? Entonces no es algo que parte de la condición del líder, sino que parte de la base misma. Con respecto a la segunda pregunta, por el sentimiento de no haber, por ejemplo, visitado la mina, en mi plan inicial estaba visitar la mina, estaba acercarme a ese espacio, estaba visitarlo. Uno pide una cita por internet y ellos le dan el permiso para acceder a la mina. Pero cuando yo llegué y comencé a transitar entre las organizaciones indígenas y el proceso organizativo, se me fue todo el tiempo. Entonces ellos organizaban mi agenda. Ellos me decían: mañana vamos a una marcha a Riohacha. Y yo, bueno, vamos. Ellos organizaban mi agenda con mi permiso, ¿cierto? Pues yo me dejaba, ellos me quieren llevar. Mañana vamos a una reunión con los líderes de Sintra Carbón porque vamos a hacerle una demanda al Cerrejón. Vamos a hablar con el abogado que vino de Bogotá porque vamos a instaurar una demanda contra el Cerrejón. A mí me parecía interesantísimo, entonces vamos, ¿cierto? Entonces a mí el tiempo se me pasó en eso. Entonces también me decían: este fin de semana vamos a hacer escuela de derechos en tal resguardo, en el resguardo en Provincial. ¿Quieres venir con nosotras? Yo iba. Entonces el tiempo se me fue transitando en la organización social. A mí el tiempo se me pasó y pues sí considero que es una falencia, sí considero que me faltó indagar por el Cerrejón, pero también hay un tema de temporalidades que yo tenía que cumplir, ¿cierto? Entonces también esos temas de temporalidades se convierten en unas limitantes para el trabajo investigativo. Entonces yo volvía feliz a La Guajira y volvía y me quedaba un mes y a ver si tenía tiempo de ir al Cerrejón, de averiguar, de visitar las instalaciones de la mina que dicen que son tan espectaculares. Yo voy. Pero las limitaciones temporales también comenzaron a marcarme límites, así suena redundante. Bueno, y espérenme un momento. Bueno, y si te entendí, me estás preguntando por la modificación de los modelos beneficios en términos de costos-beneficios. Sí, bueno. La modificación de los modelos productivos fue absoluta. A mí me parece, pues cierto, porque se rompieron muchos vínculos de solidaridad. La economía indígena estaba basada en vínculos de solidaridad, entonces, por ejemplo, los indígenas que vivían en la costa intercambiaban pescado con los indígenas que vivían al interior y podían cultivar. Entonces, que intercambiaban pescado por verduras, ¿cierto? Esos vínculos se vieron modificados con la llegada del Cerrejón. Hay personas, de hecho, eso es otra cosa en la que no se han puesto, bueno, en la que no hay un consenso en el pueblo indígena, y es que hay personas para las que el Cerrejón es lo mejor que le ha podido pasar al departamento.
Sin embargo, hay personas para quienes es lo peor que le ha podido pasar al departamento y que desde la llegada del Cerrejón se han violado todos los derechos de la población guajira, ¿cierto? Entonces también hay posiciones muy encontradas. Entonces hay personas que se ven muy beneficiadas, por ejemplo, por la dinámica del turismo, pero hay personas a las que ni los beneficios del turismo, ni los beneficios del Cerrejón, ni los beneficios de ningún tipo les llegan, ¿cierto? Hay personas en las que siguen viviendo en condiciones muy precarias y una muestra de eso sería la hambruna, serían los niños que mueren por desnutrición, ¿cierto? Eso es real, eso sucede. De hecho, en la casa en la que yo me quedaba había una niña que la mamá vivía al norte de La Guajira, pero vivía al sur con la abuela porque la mamá no tenía cómo alimentarla. Entonces también esos costos-beneficios son diferenciados. Hay unas personas que reciben mucho, hay personas que viven en la zona de influencia directa de la mina y todo el tiempo están recibiendo beneficios de la mina. Las personas que viven lejos de la mina, en ningún momento los funcionarios de la mina se aparecen por allá, a menos que sea para que le firmen la aprobación de la preconsulta o de la consulta. Entonces eso también, sobre eso no hay un consenso, eso tiene que eso se asume de forma diferenciada allá, dependiendo de la vocación de los actores. Yo me muero las ganas de hablar de La Guajira, pero no va a contener. En el pasillo lo conversamos. Entonces, mil gracias por la participación. Yo creo que este ha sido un espacio como que nos demuestra que hay una posibilidad de conversar alrededor de un tema a partir de todos los procesos investigativos, aunque no necesariamente pues se vinculen directamente con ese tema, y que este tema de las configuraciones ciudadanas en estos contextos de transición y globalización son para el grupo de recursos estratégicos y para todos aquellos pares y aliados del grupo uno de los temas tal vez pues de mayor importancia contemporánea, creo, y para nuestro país. Entonces, muchas gracias. Esto quedará en los registros audiovisuales. La idea es editarlos, pedirles a cada uno y cada una de los ponentes que nos dé su consentimiento para poderlos publicar, es decir, colgarlos en la web y eventualmente hacer un ejercicio pues de escritura. Vamos a ver si somos capaces. Entonces, yo creo que pueden venir muchos seminarios más de este tipo. Mil gracias a todos, el apoyo de Sharon, de Elizabeth en la organización, Tiffany, Alicia, Oscar, que nos ayudaron con los asuntos técnicos. Bueno, está Fabián y el equipo de vigilancia del edificio de extensión, a Guberney como coordinador del grupo, Paula, que acompaña todos los procesos del grupo. Gracias a todos en el público. Mil gracias. Chao.